Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para inspiración viajera, consejos prácticos y sobre todo, historias reales. Hoy tengo una aventura particularmente jugosa para compartir con vosotros. Una aventura que comenzó con un ups monumental y terminó con recuerdos imborrables. Sí, amigos míos, hoy os voy a contar la historia de cómo mi mejor amiga y yo terminamos con Demet agotados en Oporto, Portugal. Sé que suena dramático, ¿verdad? Y bueno, en retrospectiva fue un poco caótico. Pero, ¿sabéis qué? De los errores se aprende y de las adversidades nacen las mejores historias. Así que preparaos un cafecito, relajaos y escuchad atentamente, porque os voy a contar todos los detalles de este viaje inesperadamente desafiante, y sobre todo, cómo logramos superarlo y disfrutar de Oporto al máximo, incluso con todos los obstáculos. Pero antes de que me lance de lleno a esta odisea portuguesa, un pequeño favor: si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de las historias de viajes con un toque de humor y un montón de aprendizaje, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos, llenos de inspiración para vuestros próximos viajes. Y por supuesto, dejad un me gusta si os entretiene este vídeo. Vuestros me gusta realmente me animan a seguir creando contenido. Ahora sí, a la aventura. Bien, ¿listos para sumergiros en el caos portugués? Todo comenzó con una idea brillante, o al menos eso pensamos en ese momento: un viaje sorpresa para celebrar el cumpleaños de mi mejor amiga, Laura. Laura y yo somos amigas desde la infancia. Crecimos juntas, compartimos secretos, risas y por supuesto incontables aventuras. Ella es mi roca, mi confidente y la persona que siempre me saca una sonrisa, incluso en los días más grises. Así que cuando se acercaba su cumpleaños, quería hacer algo realmente especial. Algo que la sorprendiera y la hiciera sentir querida. Sabía que Laura siempre había soñado con visitar Portugal, especialmente Oporto. Le fascinaban sus coloridas fachadas, su rica historia y por supuesto, su famoso vino de Oporto. Oporto con su encanto decadente, sus bodegas de vino de Oporto y sus vistas impresionantes del río Duero, parecía el destino perfecto. Era una ciudad que destilaba magia, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza fascinante. Imaginaba a Laura paseando por sus estrechas calles, maravillándose con su arquitectura y degustando sus exquisitos vinos. Era la imagen perfecta de una escapada inolvidable. Comencé a planear la sorpresa con entusiasmo. Reservamos los vuelos, escogimos un encantador apartamento en el corazón de Vila Nova de Gaia, con vistas al río Duero y una decoración que mezclaba lo moderno con lo tradicional. Era un espacio acogedor y lleno de encanto, perfecto para una escapada romántica. Elaboramos un itinerario ambicioso repleto de catas de vino en las bodegas más famosas, paseos en barco por el Duero para admirar los 6 puentes que unen Oporto y Vila Nova de Gaia, y visitas a monumentos históricos como la Catedral de Oporto, la iglesia de San Francisco y la estación de São Bento, famosa por sus impresionantes paneles de azulejos que narran la historia de Portugal. También incluí en el itinerario algunas sorpresas especiales, como una cena romántica en un restaurante con vistas al río, una sesión de fotos profesional para capturar los mejores momentos del viaje y una visita a la Libraria Leyo, la librería que inspiró a J.K. Rowling para crear el mundo de Harry Potter. Estaba tan emocionada con la sorpresa que apenas podía contenerme. Quería que todo fuera perfecto para Laura, que se sintiera especial y querida. Pasé horas investigando restaurantes, buscando actividades originales y asegurándome de que cada detalle estuviera cuidado al máximo. El problema comenzó mucho antes de pisar suelo portugués. En nuestra emocionada anticipación, cometimos un error de principiantes. Un error que, admito, me persigue hasta el día de hoy: no verificamos la validez de nuestros pasaportes. Sí, lo sé, suena increíblemente tonto, pero en el ajetreo de la vida cotidiana, simplemente lo pasamos por alto. Estábamos tan enfocadas en los detalles del viaje, en reservar los vuelos, el alojamiento y las actividades, que nos olvidamos de lo más básico: asegurarnos de que nuestros documentos de viaje estuvieran en regla. Asumimos que nuestros pasaportes estaban vigentes, sin siquiera molestarnos en comprobarlo. Llegamos al aeropuerto, radiantes de felicidad y listas para la aventura, con nuestras maletas llenas de ropa de verano, protector solar y una gran dosis de entusiasmo. Nos dirigimos al mostrador de facturación, donde una empleada, con una sonrisa amable, revisó nuestros pasaportes. De repente su sonrisa se desvaneció,
reemplazada por una expresión de preocupación. Señoritas, dijo con un tono suave pero firme, me temo que el pasaporte de la señorita Laura ha expirado. Hace 2 semanas. El mundo pareció detenerse. ¿Expirado? Pero si Laura había usado ese mismo pasaporte hace solo unos meses para un viaje a España. La revisión mental fue instantánea. Recordé vagamente haber visto el pasaporte de Laura hace unos meses y haber pensado que se veía viejo, pero no le di mayor importancia. Sí, efectivamente el pasaporte había expirado y, en nuestra ceguera por la emoción, no nos habíamos dado cuenta. La fecha de caducidad estaba claramente impresa en el pasaporte, pero simplemente no lo habíamos visto. La sensación fue devastadora. No solo habíamos arruinado la sorpresa de cumpleaños, sino que también habíamos perdido el vuelo y, potencialmente, todo el viaje. Toda la planificación, la emoción y la anticipación se desmoronaron en un instante. La discusión con la empleada fue infructuosa. Traté de explicarle que era un viaje sorpresa, que era el cumpleaños de mi amiga y que habíamos cometido un error. Pero ella fue inflexible. No había excepciones. Un pasaporte vencido es un pasaporte vencido. Me sentí culpable y responsable. Era mi culpa por no haber verificado la validez de los pasaportes. Había arruinado el viaje de cumpleaños de mi mejor amiga y no sabía qué hacer. En ese momento podríamos habernos derrumbado y regresado a casa derrotadas. Pero Laura, a pesar de la decepción, mantuvo la compostura. Me sorprendió su calma y su determinación. No te preocupes, me dijo con una sonrisa forzada, encontraremos una solución. No vamos a dejar que esto nos arruine el viaje. Y así comenzó nuestra aventura para superar el de meta agotados en el aeropuerto. Laura, en lugar de culparme o lamentarse, tomó las riendas de la situación y comenzó a buscar soluciones. Su actitud positiva y su espíritu de lucha me inspiraron y me dieron fuerzas para seguir adelante. Primero, respiramos hondo. Necesitábamos un plan y necesitábamos uno rápido. La primera tarea era conseguir un nuevo pasaporte para Laura. Investigamos frenéticamente en Internet y descubrimos que en casos de emergencia, se puede solicitar un pasaporte temporal en el consulado portugués en nuestra ciudad. La esperanza renació. Llamamos al consulado, explicamos nuestra situación desesperada y, milagrosamente, nos dieron una cita para el día siguiente. Una victoria. La empleada del consulado fue muy comprensiva y nos explicó todos los requisitos para obtener el pasaporte temporal. Pasamos el resto del día recopilando la documentación necesaria, buscando fotos de carnet, rellenando formularios y cruzando los dedos para que todo saliera bien. Fue un día estresante, pero estábamos decididas a no rendirnos. Al día siguiente nos presentamos en el consulado con el corazón latiendo a 1000 por hora. La espera fue agonizante, pero finalmente, después de horas de papeleo y entrevistas, Laura tenía en sus manos un pasaporte temporal. La emoción era palpable. Habíamos superado el primer obstáculo. Celebramos la victoria con un café y un pastel en una cafetería cercana. Nos sentimos aliviadas y esperanzadas. El viaje a Oporto aún era posible. Pero aún no habíamos terminado. El vuelo original ya había salido y los precios de los vuelos de última hora eran astronómicos. Las aerolíneas se aprovechan de la situación y elevan los precios de forma desorbitada. Después de una intensa búsqueda, encontramos una opción más económica, un vuelo con escala en Bruselas. No era lo ideal, pero al menos nos permitiría llegar a Oporto. La escala en Bruselas significaba perder más tiempo y llegar más tarde a Oporto, pero era la única opción que podíamos permitirnos. Finalmente, después de 2 días de estrés y contratiempos, aterrizamos en Oporto. La sensación de alivio fue inmensa. Habíamos llegado. Pero la aventura aún no había terminado. El retraso había alterado por completo nuestro itinerario. Muchas de las actividades que habíamos reservado, como las catas de vino y el paseo en barco, ya no eran posibles. Las reservas se habían cancelado y no podíamos reprogramarlas. Tuvimos que improvisar. Y aquí es donde la magia de Oporto realmente comenzó a brillar. Decidimos dejar de lado el plan original y simplemente dejarnos llevar por la ciudad. Nos olvidamos del itinerario y nos permitimos explorar Oporto sin prisas ni expectativas.
Nos perdimos por las estrechas calles de la Ribeira, admirando los edificios históricos cubiertos de azulejos, cada uno con un diseño único y colorido. Nos maravillamos con la belleza de los azulejos, que narran historias y reflejan la luz del sol. Disfrutamos de la vibrante atmósfera de la Praça da Ribeira, con sus músicos callejeros, sus artistas y sus restaurantes con vistas al río Duero. Nos sentamos en una terraza a tomar un café y a observar a la gente pasar. Visitamos la impresionante Libraria Leyo, la librería que inspiró a J.K. Rowling para crear el mundo de Harry Potter. Nos sentimos transportadas a un mundo de fantasía al admirar su arquitectura gótica y su escalera roja. Subimos a la Torre 2 Clérigos para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad. Desde lo alto de la torre pudimos apreciar la belleza de Oporto en toda su magnitud. Cruzamos el icónico Ponte Luís y exploramos las bodegas de vino de Oporto en Vila Nova de Gaia. Aprendimos sobre el proceso de elaboración del vino de Oporto y degustamos diferentes variedades. Y por supuesto probamos el famoso vino de Oporto. Nos aventuramos a probar diferentes tipos, desde el Ruby hasta el Tawny, aprendiendo sobre el proceso de elaboración y disfrutando de los sabores únicos de cada variedad. El vino de Oporto es un tesoro de Portugal y una experiencia que no se puede perder. También nos deleitamos con la deliciosa gastronomía portuguesa. Probamos la francesina, un sándwich contundente relleno de carne, salchicha y bañado en una salsa de tomate y cerveza. Degustamos las tripas a modo do Porto, un plato tradicional elaborado con callos. Y por supuesto saboreamos los pastéis de nata, los deliciosos pastelitos de crema que son un símbolo de Portugal. Pero lo mejor de todo fue la gente. Los portugueses son increíblemente amables y hospitalarios. Nos recibieron con una sonrisa, nos ayudaron con las direcciones y nos compartieron sus historias. Nos sentimos como en casa, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Conocimos a un anciano que nos contó historias sobre la historia de Oporto, a una joven que nos recomendó los mejores restaurantes de la ciudad y a un taxista que nos cantó fados durante el trayecto. Cada encuentro fue una experiencia única y enriquecedora. Durante nuestra estancia en Oporto aprendimos una lección invaluable: a veces, los mejores viajes son aquellos que no salen según lo planeado. Los contratiempos y los imprevistos pueden ser oportunidades para descubrir nuevos lugares, conocer gente nueva y vivir experiencias auténticas. En lugar de lamentarnos por lo que habíamos perdido, nos concentramos en disfrutar de lo que teníamos. Dejamos de lado el itinerario y nos permitimos ser espontáneas y aventureras. Y al final, creamos recuerdos que atesoraremos para siempre. A pesar de los contratiempos y los desafíos, nuestro viaje a Oporto fue una experiencia inolvidable. Volviendo al tema del DMET agotados, aprendimos algunas cosas importantes. Primero, siempre verificar la validez de vuestros pasaportes con suficiente antelación. No importa cuánto os confiéis, es un error fácil de cometer y puede tener consecuencias devastadoras. Segundo, tener un plan de contingencia. Si algo sale mal, ¿qué vais a hacer? Tener una idea de cómo solucionar los problemas puede marcar la diferencia entre un viaje arruinado y una aventura memorable. Y tercero, lo más importante, mantener una actitud positiva. Los viajes están llenos de sorpresas, tanto buenas como malas. La clave es mantener la calma, adaptarse a las circunstancias y disfrutar del viaje, sin importar lo que depare. En retrospectiva, nuestro viaje a Oporto fue una montaña rusa de emociones. Comenzamos con la decepción y la frustración, pero terminamos con la alegría y la gratitud. Descubrimos que la verdadera belleza de Oporto no reside en sus monumentos históricos o en sus bodegas de vino, sino en su gente, su atmósfera y su capacidad para sorprendernos en cada esquina. Y aprendimos que incluso cuando las cosas no salen según lo planeado, siempre hay una oportunidad para crear recuerdos inolvidables. Así que ahí lo tenéis, la historia de cómo superamos nuestro DMET agotados en Oporto y creamos un viaje inolvidable. Espero que esta historia os haya inspirado a viajar, a explorar y a no tener miedo de los imprevistos. Porque al final, son los momentos inesperados los que hacen que los viajes sean realmente especiales. Ahora, para resumir rápidamente los puntos principales que hemos cubierto hoy: primero, la importancia crucial de verificar la validez de vuestros pasaportes antes de viajar. No os confiéis. Segundo, la necesidad de tener un plan B, un plan de contingencia, para lidiar con posibles contratiempos. Y tercero, la actitud lo es todo.
Mantened una mentalidad positiva y abierta, y estaréis listos para afrontar cualquier desafío que se presente en vuestro camino. Recordad que a veces las mejores experiencias surgen de los planes que se desmoronan. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta historia y que os haya inspirado a planificar vuestra próxima aventura. Me encantaría saber vuestras opiniones y experiencias. ¿Alguna vez os ha pasado algo similar en un viaje? ¿Cómo lo superasteis? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras historias y aprender de vuestras experiencias. Mientras leía sus comentarios, me di cuenta de la gran comunidad de viajeros que se ha creado aquí en este canal. Compartimos experiencias, consejos y sobre todo, una pasión por explorar el mundo. Me siento muy afortunada de tenerlos a todos como parte de mi comunidad. También quiero compartir con ustedes algunas lecciones adicionales que aprendí de este viaje a Oporto. Además de la importancia de verificar los documentos de viaje y tener un plan de contingencia, aprendí que la flexibilidad es clave. Los viajes son impredecibles y las cosas no siempre salen según lo planeado. Es importante ser flexible y estar dispuesto a adaptarse a las circunstancias. También aprendí que es importante estar abierto a nuevas experiencias. No tener miedo de probar cosas nuevas, de salir de la zona de confort y de dejarse sorprender por lo que el mundo tiene para ofrecer. Y por último aprendí que los viajes son una oportunidad para crecer como persona. Para aprender sobre otras culturas, para desafiar las propias creencias y para conectar con personas de diferentes orígenes. Oporto me enseñó que la belleza reside en la imperfección, en la espontaneidad y en la capacidad de encontrar la alegría en los pequeños detalles. Me enseñó a apreciar la compañía de mis amigos, a saborear cada momento y a no tener miedo de equivocarme. Y ahora el llamado a la acción final. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para más contenido viajero. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido que os inspire a explorar el mundo. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid y suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, el mundo está lleno de aventuras esperando a ser descubiertas. Hasta la próxima, viajeros. Y que vuestros próximos viajes estén llenos de sorpresas agradables y momentos inolvidables.